pasos y hemos visto cómo Dios ha permitido que nosotros podamos tener ese entendimiento de los asuntos altos, de esos secretos que estuvieron guardados para muchos hombres y que ellos en su tiempo de vida añoraron tener. Hoy Dios los ha hecho disponibles para nuestra vida y el deseo mayor siempre es que Él desea que lo conozcamos, que lo amemos por lo que Él es, no por lo que Él nos pueda dar, sino por su esencia, porque ahora entendemos todo lo que Él ha hecho desde el comienzo y por supuesto no lo entendemos todo, pero en nuestra mente hemos podido hacer pequeños dianoias y llegar a sunesis de entendimiento. Entonces, muy agradecidos con Dios por eso. Estamos tratando acerca del andar espiritual y venimos trabajando acerca de la creencia, la fe. Esa fe que nos ha permitido entrar a este mundo espiritual, la fe que tuvo el Señor Jesucristo, la fe que nosotros tuvimos para poder hacerlo nuestro Señor. Y por esa misma fe nosotros sabemos que Dios nos ha permitido tener luz en el lugar santísimo, en nuestro tabernáculo. Y desde ahí, a través de esa misma fe, estamos permitiendo que Dios nos divida, que nos permita tener que el espíritu de hombre que tenemos cada uno gobierne a la luz del Espíritu Santo. Es muy importante que las piezas vayan encajando y de ver ahora en nuestra vida cómo el Espíritu Santo viene a completar esa parte que no entendíamos de cómo la obediencia que cada uno de nosotros tenga hacia Él, hacia ese guiarnos, es lo que nos va a permitir este fortalecimiento espiritual, este caminar y este andar espiritual. Bien, entonces es un camino y es un andar que la idea es que dure toda nuestra vida y requiere de pastillas, de cápsulas. Nosotros en nuestra vida seglar, en nuestra vida diaria, algunos tomamos suplementos alimenticios que nos permitan tener energía, que nos permitan tener dureza en los huesos. ¿Por qué? Porque efectivamente tanto la energía como los elementos se van desgastando. Así que a través de cápsulas, a través de esos suplementos, nosotros podemos ir supliendo lo que vamos perdiendo. De la misma manera, el andar espiritual requiere que nosotros nos fortalezcamos, que nos tomemos un centrum espiritual. ¿Por qué? Porque esa fortaleza es la que nos va a permitir cada día, cada momento, hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo como a Dios le gusta que hagamos las cosas. Entonces, es cierto que Dios nos quiere bendecir cada minuto y la idea que nosotros también queremos darle gusto a nuestro Padre, queremos estar enyugados, enlazados, cosa que no tengamos que hacer toda una maroma para ir a Él. Ya hemos visto que parte de estar en el Espíritu es que yo pueda estar en mi trabajo y en un momento que esté haciendo la pausa activa, inmediatamente puedo estar en la presencia de Dios. Eso es algo maravilloso. O sea, no tengo que hacer todo un esfuerzo, sacar a todo el mundo, irme a un lugar extraño. No, o sea, yo lo puedo hacer de esa manera porque está dentro mío. Bien, la clase pasada nosotros arrancamos. Ay, Miguelito, no me deja, no me deja pasar, por favor. La clase pasada nosotros iniciamos algo que es ya clave para un fortalecimiento y vimos cómo un alma que está gobernada por el Espíritu Santo no se preocupa por las cosas básicas de la vida. Entonces aquí ya hablábamos en ese momento que nosotros hemos de soltar, que hemos de comer, que hemos de beber, de vestir, porque Dios se encarga de eso. Nuestra vida es más allá. Por supuesto que la idea es hacer
tener proyectos, ideas, pero todas en la obediencia a Cristo, sujetos a la voluntad de Dios, que sea Él quien nos abra la puerta. Entonces, es muy importante que yo no me enrede, no me esté ansiosa y desesperada por estas cosas. O sea, Dios sabrá y lo hemos comprobado muchas veces. Él toma las riendas. Bien, ¿qué más? Vimos la clase pasada que un alma que está gobernada bajo el Espíritu prospera. Tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces mirábamos que, contrario a todo lo que hemos aprendido, la prosperidad, el buen camino, tiene que ver no con lo que el creyente haya ganado, sino con lo que ha perdido en sus fuerzas. O sea, todo lo que nosotros perdamos en nuestra voluntad, en nuestra experiencia, esa es la prosperidad. ¿Por qué? Porque lo que perdemos se lo entregamos en las manos de Dios. Y ahí está el buen camino. Entonces, maravilloso. ¿Qué más? La obediencia al Espíritu Santo. Aquí está la clave. Como nosotros hasta ahora estamos empezando a entender el papel del Espíritu Santo en nuestra vida, lo primero que hemos de saber es que el Espíritu Santo actúa. Él no nos deja solo. Recordemos que Él mora dentro de nuestro espíritu de hombre. Por decirlo de otra forma, se funde en el espíritu que Dios ya despertó en nosotros, que estuvo adormecido. Ahí está morando el Espíritu Santo desde el momento en que nosotros renacimos. Y mora con el propósito de darnos luz desde allá, desde el lugar santísimo, para que alumbre no solamente nuestra vida de alma, sino nuestro cuerpo, y nos permita tener esa línea. Entonces, aquí está la clave, en que yo pueda entender que el Espíritu Santo es en estos tiempos el diseño de Dios para que me conduzca, para que me guíe. Yo debo reconocerlo, pedirle que me ilumine, que me haga entender. Bien, ¿qué más? Hoy nos vamos a adentrar en el cómo. Todos deseamos tener esa fortaleza, pero yo cómo obtengo esa fortaleza espiritual. Por supuesto, si yo tengo fortaleza, mi caminar, mi andar va a ser un andar fuerte, decidido, entregado. Entonces, aquí vamos a trabajar Efesios 6:10, un uso de esta palabra fortaleza maravillosa. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y este es el versículo que vamos a trabajar esta noche. Si queremos un caminar espiritual fuerte, necesitamos fortalecernos en el Señor y en algo que Él nos entregó a cada uno de nosotros, y es el poder de su fuerza. Bien, entonces, ¿qué sucede? Aunque el creyente ya está sentado en los lugares celestiales, como estamos nosotros, ya fuimos levantados de la muerte, fuimos limpiados, etcétera, etcétera, hoy cada uno de nosotros está rodeado de circunstancias en una tierra que ha sido profanada por Satanás y plagada de tentaciones, justamente como lo escuchábamos en las oraciones. Cada día la maldad es más mala, por decirlo de alguna forma. Entonces, a pesar de que tenemos esas bendiciones, tenemos unas circunstancias en las cuales vivimos. Ahora, hay que aprender a vivir a la luz de lo que somos, es decir, indistintamente de lo que esté viviendo el mundo, nosotros con nuestro andar debemos tener un andar espiritual en santidad, en amor, en luz, en sabiduría. ¿Cómo? Con la guía del Espíritu Santo. Una forma, de manera que lo que se hable sea siempre para la gloria de Dios. Es algo que tenemos que aprender, y no a decirlo como un cliché, como decir Dios te bendiga, y todo el mundo le dice a uno hasta Dios te bendiga,
acaba de robarlo, pero le dice Dios te bendiga, ¿sí? Sino decir, en nuestro corazón siempre la gloria ha de ser para el Padre. Recordemos que es parte de vivir en esa santidad, en ese amor, siempre recordando que nuestras fuerzas no son, que son las fuerzas de Dios, ¿sí? Que nosotros, independientemente de todas las circunstancias y de la posición que tenemos, necesitamos vivir con nuestros esposos, con nuestros padres, con nuestros hijos, y es un vivir a la luz de Dios, de lo que Él dice. Así que ese fortalecimiento del espíritu lo necesitamos, ¿sí? Porque no es fácil perdonar, ser paciente en esa convivencia. Pero lo primero que vamos a aprender es que fortalecer el espíritu es gradual. Como veíamos la clase pasada, la palabra ausana, crece sin compulsión. Entonces, nosotros no tenemos un cresómetro, ¿sí? Donde vamos midiendo cuánto nos hemos fortalecido. Eso sencillamente se va dando de la misma manera que una planta crece, sin estar uno pendiente, ella lo va haciendo. De la misma manera, el fortalecernos en el Espíritu Santo es necesario, porque todos nosotros hemos estado en una circunstancia donde sentimos que no somos lo suficientemente fuertes para controlar el alma. A veces el alma se nos escapa de las manos, ¿sí? O sea, mis emociones están fuera de control. Entonces yo necesito fortalecer el espíritu para que sea Él quien tome el control, que a pesar de que mi alma esté desbordada, ¿sí? O esté débil, el espíritu, entonces yo lo pueda, ¿sí? Controlar. ¿Cómo? Con mis pensamientos, etcétera, etcétera. Muchas veces nos hemos sentido impotentes para ayudar a otra persona. Entonces también hemos de aprendernos a fortalecer a darle la mano al que lo necesita. Decía Sara muy bien la clase pasada que a veces una frase de un creyente como que lo vuelve a uno a la realidad, o sea, tranquilo, acuérdate que Dios está peleando tu batalla y uno ya queda neutralizado. Eso fue suficiente para uno volver en sí y nos ha pasado a todos. Entonces, es muy importante que yo me fortalezca también para que pueda ayudar a los que son débiles en determinadas áreas, lo mismo que yo soy débil en algunas áreas. Entonces, todas estas cosas son importantes entenderlas, que a pesar de mi posición en Cristo, están las circunstancias y está el hecho de que yo tengo que aprender a fortalecerme, porque a veces necesitamos combatir todos juntos enemigos muy fuertes, que no son solamente las circunstancias, sino que son espirituales. ¿Sí? Hay situaciones que son netamente espirituales, entonces necesitamos creyentes fuertes que podamos unirnos en oración y derrumbar alguna situación, digamos, espiritual. Bien, es muy importante que nosotros recordemos que necesitamos fortalecernos porque hay áreas de nuestra vida que no las tenemos en control. Necesitamos, anhelamos entonces ser fuertes, tener energía, siempre para avanzar, para que no importen ni las circunstancias ni los oponentes, nosotros sabemos que en Dios tenemos la victoria. Que el enemigo se ve muy grande, no importa. Siempre Dios tiene el recurso, tiene la salida, Dios tiene el control y eso nunca lo hemos de olvidar, que Dios es el que permite y en su voluntad están las cosas y yo sé que Él me ama, ¿sí? Bien, ¿qué sucede cuando yo permito que mi espíritu se fortalezca? Resulta que aumenta el poder de la intuición, ¿sí? Y el discernimiento. Recordemos que en el espíritu hay tres aspectos. Está la conciencia, está la intuición y está la comunión, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un espíritu fortalecido, aumenta esa capacidad de intuición, que es lo que me permitirá rechazar lo que no pertenezca al espíritu, es decir, las cosas que vengan del alma. El espíritu me da una información
que yo recibo y puedo hacer con esa información lo que Dios quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad y hubo un capitán en nuestra vida que ni siquiera nosotros sabíamos, hacíamos, que eran nuestros pensamientos, yo quiero ir e íbamos, yo quiero hacer y hacíamos. Hoy sabemos que requerimos de conocer la voluntad de Dios y es a través de la intuición. Aquí hay una pequeña definición para recordar que la intuición es la percepción. ¿Y qué es eso? Es ese primer conocimiento que comunican los sentidos espirituales. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que es dentro del espíritu, no es del cuerpo y el alma. Nosotros percibimos fácilmente dentro del alma. Por ejemplo, uno llega a una reunión o a una habitación y uno inmediatamente puede percibir por los sentidos físicos que las personas o cuchichean o bueno, qué sé yo, uno percibe y hay personas que han aprendido a desarrollar esta percepción y son, mejor dicho, sabuesos de la percepción. Se detallan todo, me miraron, no me miraron, hicieron, o sea, perciben. Pero esto no tiene nada que ver con la percepción espiritual, con esa intuición. De la misma manera, Dios nos permite que conozcamos, ¿sí?, esas impresiones que se pueden convertir en discernimiento para que yo pueda tener ese andar espiritual. Entonces, lo importante es que yo me fortalezca para que yo pueda escuchar la voz de Dios. Ese es el propósito, ¿sí? Dios me revela y yo capto. Y efectivamente, miren, hagamos la prueba. Uno a veces iba a decir una palabra, pero iba a decir algo y como que uno dice, no, si esto no bendice, ¿para qué lo digo? O sea, no tiene ningún sentido y uno mismo empieza por dentro a dársela, entonces ya, se calla. Entonces fíjense que en algunos momentos uno sí puede tener, o sea, sí lo ha hecho, lo que pasa es que toca practicar. Entonces, tener espíritu fortalecido es algo para nosotros decisivo, ¿sí? Bueno, cuando un creyente aprende a andar conforme a su espíritu y a beneficiarse de ese poder, de esa intuición que Dios nos da, pues puede vencer en situaciones sin importar si es un sufrimiento en el cuerpo o una aflicción del alma, porque ya aprende a discernir la información, aprende a conducirse en su vida espiritual y no confía en su vida anímica. Todas estas cosas son situaciones, o sea, son cosas que uno aprende a hacer con el ejercicio. Puede combatir al enemigo, resistirlo, atacarlo, oponerse, etc. Entonces, la idea es que nosotros entendamos hasta aquí que necesitamos fortalecernos, como cuando vamos al médico y el médico nos dice, no, está muy débil, es necesario que usted empiece a comer de una manera nutritiva y que utilice este suplemento. Y uno inmediatamente dice, bueno, doctor, ¿qué dieta tengo que seguir y qué pastillas tengo que tomar? Este es el punto en que estamos. Hemos de entender que para tener un andar espiritual, pues yo necesito fortalecer esa parte que en algún momento de nuestra vida tuvimos como enclenque. Bien. La palabra fortalecer es la palabra griega 1743 endunamó, que me encanta. Significa sacar fuerzas. A veces uno no tiene fuerzas, pero saca fuerzas, hacerse fuerte y esforzarse. Todas estas juntas las necesitamos. Necesitamos ser esforzados en lo que hacemos para nuestro espíritu, ¿sí? Necesitamos sacar fuerzas porque las situaciones, las circunstancias a veces nos quitan la energía. Entonces, fortalecerse en el espíritu es algo fundamental. Vamos a mirar los usos de esta palabra en Dunamó, que tiene que ver con un tema muy específico. Uno de los usos lo trabajamos la clase pasada, pero mirándolo a la luz de la fe.
dice en Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Estamos hablando de quién? De Abraham. Bueno. O la esterilidad de la matriz de Sara. Recuerden que Dios le promete a Abraham que le dará un hijo. 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que él hizo algo. Él no lo dudó. Él endunamó, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Bien, el uso de la palabra endunamó, que es se fortaleció en fe, tiene que ver con algo muy importante. Él tuvo que fortalecerse porque su cuerpo estaba ya casi como muerto, ¿sí? O sea, si él miraba sus expectativas de tener un hijo por sus 5 sentidos, por su cuerpo ya casi muerto, débil, viejo, acabado, no había nada que hacer. Y es muy importante porque este uso va pegado a todos los usos que tienen que ver con nosotros, que son los usos escritos para las epístolas. Y es que hablar de fortalecerse, es necesario hablar, cuando uno se fortalece, tiene que relacionarlo necesariamente con algo. ¿Con qué? Con el poder de la resurrección. Aquí vamos a empezar a desenvolver. Fíjense que el cuerpo de Abraham estaba ya como muerto. ¿Sí? Prácticamente Dios lo tuvo que resucitar para poderle dar ese hijo. ¿Sí? Dios lo resucitó, lo revitalizó para que él pudiera convertirse en padre y Sara mucho más, para que todos sus órganos pudieran estar listos para la concepción y para tener ese bebé. Bien, si miramos esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra fortaleza viene de allá también. Tiene que ver con el poder que Dios ejerció en Cristo para resucitarlo de la muerte. Es allí donde reside nuestra fortaleza. Si nosotros cada momento estamos con plena conciencia de entender que prácticamente Dios a nosotros nos sacó de la muerte, porque fue así, y nos levantó y nos resucitó y nos dio una vida nueva, ¿qué más? ¿Sí? ¿Qué más? Esa fue la mayor fortaleza, porque nosotros sabemos que nuestro cuerpo se va deteriorando, pero ese poder en la resurrección que ejerció Dios en Cristo es lo que revitaliza todas las cosas. Entonces vamos a darnos cuenta que en todos los usos dirigidos a nosotros está el fortalecerse, pero en la resurrección del Señor Jesucristo, que es nuestra misma resurrección. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que es el versículo que estamos viendo. Eso es para obtener como una fortaleza interna, ¿sí? en el espíritu. En Filipenses 4:13, todos hemos escuchado y hemos trabajado este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no estamos hablando del Cristo que murió, el Cristo que cachetearon, que apedrearon, estamos hablando del Cristo que resucitó. Por eso nos puede fortalecer. Y en ese Cristo resucitado yo todo lo puedo, todo, absolutamente todo, obviamente lo que esté alineado con la voluntad de Dios. Ya nosotros hemos entendido, porque yo le digo, ay Padre, yo quiero un avión. Eso está desalineado con mi necesidad, no tiene sentido. Entonces, siempre recordemos que es lo que nosotros necesitamos es alinearnos con la voluntad de Dios. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y creo que
Esta frase cada uno de nosotros la ha trabajado en algún momento de su vida donde ha sentido debilidad o miedo o angustia, y en un momento dado uno se acuerda de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y eso revitaliza. Primera de Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Segunda de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate, ahí está la palabra endunamó, en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Entonces, fortaleceos, ese fortalecernos tiene que tener un fundamento, y el fundamento de nuestra fortaleza, de fortalecer nuestro espíritu, fue en la resurrección de Cristo. Si miramos atrás, recordemos que nuestro espíritu estaba adormecido, ese espíritu de hombre estaba como muerto. Realmente requería algo muy importante, o sea, no era cualquier tipo de vitamina espiritual. Requirió mostrar el poder de Dios, ¿sí? Que Dios, como siendo el Señor Jesucristo nuestro tipo, Él levanta al Señor Jesucristo fortaleciéndolo, resucitándolo de la muerte. Eso es lo que nosotros tenemos que entender como fortaleza, que cada vez que no tengamos fuerzas, las podemos sacar yendo con nuestros pensamientos a entender que siempre tenemos esa fuerza de Dios, que Dios tuvo el poder para levantar a Cristo de la muerte. Dios tiene la fortaleza para darme a mí para asumir o afrontar determinada situación. Entonces, esto es maravilloso. Miren, ¿cómo es el andar espiritual? Uno, en fe, ya lo hemos aprendido, o sea, tengamos fe, convicción, la certeza que Dios nos va a separar y nos va a ayudar. ¿Qué más? Fortaleciendo ese espíritu que es en la resurrección de Cristo, porque ya viene el complemento. Esta fortaleza es en el poder de Dios. ¿Dónde se fundamenta? En la resurrección. Pero es que Dios, para poder levantar a Jesucristo, para hacer ese acto de levantarlo, tuvo que tener poder, que eso es lo siguiente que vamos a ver. Fortalecerse en el espíritu es como tomar vitaminas, para que cuando vengan las circunstancias se esté fuerte y se pueda soportar y salir avante. Cuando el creyente reposa su confianza en Dios, está convencido que no está solo, que Dios es nuestro fiel ayudador y respaldo. ¿Cuántas veces uno ha tenido que por alguna circunstancia estar solo? Aparentemente, físicamente, pero uno dice, no, yo ya no estoy solo, yo sí conozco personas que están solas. A veces uno, pues en este trabajo con los estudiantes, tristemente ve unos niños que están solos, o sea, solos, no tienen a Dios, no tienen en qué sustentarse, pues porque sus padres no les han enseñado nada. Entonces uno dice, uy, no, ya yo, pues, es que no tengo comparación, porque yo tengo a Dios en mi vida. Si el creyente se siente deprimido, o está pasando por tristeza, dolor, angustia, no tiene ánimo, y Dios es el único que puede darnos esas fuerzas y el consuelo. Él ha prometido fortalecernos en su poder, y si Él lo escribió, Él lo va a hacer. Así de sencillo. O sea, uno está pasando por una circunstancia y uno le pide, le dice, Dios, dame fortaleza, Dios se la da a uno. Porque nuestras fuerzas, pues ya sabemos que son limitadas y además son independientes de su gracia. Depender de Dios en todo momento y confiar en sus fuerzas, que serán las nuestras. Eso es lo más maravilloso, que nosotros no tenemos que fortalecernos en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, sino que tenemos que dejar que Dios nos fortalezca en sus fuerzas. Es totalmente diferente.
Acordémonos de esa prosperidad. Es saber que yo prospero, que a mí me va bien en este viaje de la vida y que tengo salud en la medida que yo suelto mis fuerzas y me fortalezco en las fuerzas de Dios. Cristo ha vencido los temores y todo lo que ya Él lo venció, y cadenas para que el creyente sea libre, se empodere de sus victorias y se fortalezca en ellas. El poder de Dios está dentro de cada uno, nos mantiene, nos da fe para seguir adelante y cambiar lo que es necesario cambiar. Entonces, fijémonos que esto es maravilloso, o sea, nosotros tenemos que hacer el pequeño trabajo. Dios es el que hace el gran trabajo. Yo tengo fe y Dios hace un montón de cosas con la fe mía. Yo deseo fortalecerme y hago mi parte y Dios, mejor dicho, me fortalece como no me imagino. Bien, sigamos trabajando el versículo. El versículo de Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Perfecto, ahí vamos. Y ahora miren lo que nos dice: y en el poder de su fuerza, ¿sí? Entonces, ¿cuál poder? Ya entendimos que la fortaleza es en la resurrección. Ahí está nuestra fortaleza del Señor Jesucristo. Pero Dios tuvo que utilizar un tipo de poder especial para levantar al Señor Jesucristo. Ese poder que Dios utilizó para levantar al Señor Jesucristo es el que ahora está en mí, ¿sí? Y está disponible para fortalecerme. Bueno, maravilloso. El creyente, para fortalecer su espíritu, debe entender la clase de poder que lleva adentro. Es lo primero. Ah, sí, Dios me dio poder, pero ¿cuál? ¿Sí? Es un poder muy, pero muy grande. Fue, como ya dijimos, el que tuvo para levantar a Cristo de los muertos. Y vamos a ver que ni siquiera se compara con el poder que tuvo Dios para crear las cosas. Es inimaginable. Dios utilizó un poder para crear, pero utilizó otro poder mucho más grande y efectivo para levantar a Cristo de la muerte, que ahora está en mí. Entonces, nosotros debemos entender que en la palabra de Dios hay varias palabras que se utilizan para poder, ¿sí? Dependiendo del uso. Entonces, las vamos a mirar acá, estas palabras: dunamis, exousia, energía, kratos, ischus, todas estas y más otras. Yo aquí escogí o miré pues las que más se relacionaban al versículo. Bien, todas estas palabras traducen poder, ¿sí? Pero dependiendo del uso se utiliza la palabra. Ejemplo, el poder dunamis es la capacidad, milagro, es inclusive la raíz de la palabra dinamita, ¿sí? Y de la palabra dinámica que nosotros utilizamos en la física. Entonces, si nosotros creemos que la dinamita tiene poder, un poder no solamente de una onda expansiva, sino dinamita se utilizaba para romper la piedra en las batallas. Entonces, la dinamita tiene mucho poder. Nosotros hoy tenemos esa capacidad dunamis, dinamita, dentro nuestro. Exousia es la autoridad y el poder de hacer lo que se desea. Esto me encantó. O sea, miren, Dios nos dio una clase de poder que nos permite hacer lo que yo deseo. Entonces, yo deseo ser fortalecido. Dios me dio exousia, ¿sí? Para que yo pueda cumplir mis propósitos, y eso me pareció maravilloso. Dios no dejó nada por fuera. Él nos dio, en el momento de renacer, nos colocó el poder del Espíritu Santo. Entonces, yo dentro mío tengo una fuerza, una capacidad y una autoridad para lograr lo que yo me propongo. Imagínense, eso me parece genial, porque nunca lo habíamos visto de esa manera. Uno dice, ah, sí, yo tengo autoridad, pero no, es que usted puede cumplir sus propósitos.
Es decir, no hay nada que nos quede grande. ¿Por qué? Porque es que Dios nos preparó, nos colocó dentro el combo. Venimos con un combo espectacular de poderes, ¿sí? Necesito conocerlos y apropiarlos. Energía. Obviamente la palabra energía, que es un poder en acción, una fuerza para obrar de forma efectiva en la ejecución de algo. Entonces imagínense combinar exousia con energía, que yo quiera hacer algo y ahora tenga ese poder en acción. Un creyente sabe que Dios le ha dado talentos, bueno, pero no los manifiesta en una acción concreta y eficaz. Solamente cuando son ejecutados es que se produce energía. Yo puedo saber que yo tengo una capacidad grande, como uno todo el tiempo le está diciendo a los estudiantes, mire, usted es muy inteligente, pero si no quiere hacer nada, pues sí, está ahí. Igual para nosotros, tenemos energía, ese poder que se puede convertir en acción. Y viene la palabra que realmente más me gusta, este poder que se llama Kratos. Es el poder que fortalece para permanecer firmes. Y más adelante vamos a ver que tiene otro significado maravilloso. Kratos con K, poder que fortalece para permanecer firmes. Y realmente es un poder que necesitamos, porque necesitamos estar firmes en medio de la tormenta, firmes en medio de la circunstancia, que uno sepa que uno resiste y que Dios no va a permitir que yo esté tanto tiempo que desmaye, sino que yo sepa que dentro mío hay una fortaleza, un poder que hace que yo esté ahí, de pie, en medio de todas las circunstancias. Dios tiene una respuesta para mí. Viene otro poder que es el poder Iscus. Realmente Iscus es fuerza, es el impulso, es un arrastre, una fuerza que impulsa al creyente a fortalecerse y a esforzarse en el poder de Dios para resistir, ¿sí? Ahí justamente está nuestra palabra, en nuestro versículo, perdón, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en Iscus. En Marcos 12:30, la dejé ahí porque también me encanta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus iscus. Este es el principal mandamiento. Entonces, dentro nuestro tenemos, esto no es que uno lo tenga sectorizado, no, uno tiene el poder en conjunto. Es el mismo poder, pero si yo logro, o sea, que Dios a través mío haga un milagro, entonces utilizamos el dunamis. Si yo ejercí mi autoridad, ¿sí? Cumplí un propósito, utilicé exousia y así sucesivamente. Entonces, miren, esto es una combinación bomba. Dios dice, fortalece, fortalece, en que ya yo levanté a Jesucristo de la muerte. De la misma manera, tengo el poder para levantarte a ti, ¿sí? Y esa es nuestra mayor herramienta, tener la confianza y la certeza de la muerte. Si es esa nuestra confianza de vida, claro, esa es nuestra esperanza ciertísima, que vamos a ser levantados, ¿sí? Ahora, esa misma confianza y esa misma fortaleza y ese poder lo tengo hoy dentro mío en todas estas cosas que yo puedo hacer, ¿sí? Entonces, aquí voy para mostrar el contraste de este poder que Dios colocó dentro nuestro y del poder que utilizó Dios cuando creó las cosas. Dice acá, cuando la escritura habla del gran acto de la creación, tanto el poder como la sabiduría son de Dios, por supuesto. Sin embargo, ninguna tal combinación de estos términos se usa como cuando se emplean de la resurrección. Todos nosotros nos hemos quedado maravillados del poder que tuvo Dios en Cristo, ¿sí? Para crear, o sea, allá en la eternidad,
en una molécula mínima, en un átomo, colocaron todo el universo, todo, que es algo que todavía nos cuesta entender, con toda la materia, toda la energía y todas las cosas, ¿sí? Eso debió haber requerido un poder, imagínense. Ahora, dice aquí que la combinación de ese poder no se compara con el poder que tuvo Dios para resucitar al Señor Jesucristo, ¿sí? En la creación dice, Dios dice y era hecho. Cuando Dios ordena, sucede inmediatamente. Pero la resurrección es un terreno distinto. Recordemos que no era solamente que Dios dijera, levántese Jesucristo. No, Dios tuvo que tener en cuenta cada detalle para que esa resurrección fuera legal, ¿sí? Porque si no, Dios hubiera incurrido en sus propias transgresión de reglas, ¿sí? Él sabía que tenía que ser legal y que se iba a dar la pelea con el diablo y sus huestes. Entonces, todo esto es para mostrar que el poder que Dios operó en Cristo levantándolo de la muerte, y no solo levantándolo, ascendiéndolo y sentándolo en los lugares celestiales, exactamente es el mismo poder que mora hoy en nosotros. Por eso Él escribió y nos dejó este maravilloso versículo de Efesios 1:19. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder. Ahí está dunamis, esa capacidad, esa fortaleza, para con nosotros los que creemos. Entonces fíjense que ese poder es para con nosotros los que creemos, según la operación del poder, que ese poder fue Kratos, ¿sí? Poder manifiesto, de su fuerza, iscus, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En este versículo encontramos mezcladas tres palabras que traducen poder de diferente manera. Está dunamis, está kratos y está iscus. Y todas esas maneras las utilizó para resucitar al Señor Jesucristo. Entonces, Dios hizo un despliegue de poder al resucitar al Señor Jesucristo, que es el mismo poder que está hoy en nosotros. Entonces, ese poder dunamis, ¿sí?, que denota la capacidad, la acción de ejecutar, conecta con el creyente a través del Espíritu Santo, que es lo que nosotros necesitamos ver esta noche, que el Espíritu Santo, ¿sí?, es el que nos permite activar toda esta fortaleza y este poder. Viene aquí los versículos, Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder, de ese dunamis desde lo alto. Esa fue la primera vez que el Señor Jesucristo les habló a sus discípulos diciendo que no se fueran a ir porque iban a ser investidos de poder. Hechos, o sea, este es un versículo de los bueno, Hechos 1:8, pasamos al siguiente, de los Evangelios. El siguiente libro, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Ahora un uso para nosotros, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, dunamis, de amor y de dominio propio. Entonces, ya para ir cerrando, es muy importante que nosotros sepamos que el andar espiritual es un andar por fe, por creencia. Creer que Dios siempre tiene el control, la capacidad para permitir que seamos alumbrados desde el lugar santísimo, para alinear nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, y que ese espíritu gobierne. Pero requiere de nosotros que nos fortalezcamos, que saquemos fuerzas, que busquemos más allá, fortalecernos en su poder. ¿Sí? Entender que
todo lo que tenemos que hacer es buscar la fuerza de Dios, el poder de Dios para hacer todas las cosas que necesitamos hacer en ese andar espiritual. Muy bien, entonces hasta aquí lo que voy a compartir por esta noche. Que Dios los bendiga. Si hay alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto. Gracias, Amparito. Bueno, Miguelito. Amparillo, todo claro. Sí, Todo okay. muy claro. Sí, sí. Bueno, Muy, pues para mí, sí. genial, claro, porque es que a veces, no, sí, hay que el poder de Dios y todo esto, pero no lo interioriza como debería ser, ¿sí? Ese versículo de Efesios, la supereminente grandeza de su poder, y ver que hay tres palabras diferentes para poder y que cada una implica algo diferente, ¿sí? Total. Es Sí. muy hermoso porque sabemos que Efesios es la carta magna, ¿sí? Ajá, Para nosotros. total, para nosotros. Y si Dios ese supremamente poder que él nos ha dado, fue el que resucitó de la muerte al Señor Jesucristo, pues es algo que como que se sale de nuestro entendimiento. Y es el mismo poder